Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre la geografía y el ordenamiento territorial, más particularmente sobre la historia del ordenamiento territorial. Mi nombre es Luis Esteban Celi González, pertenezco a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del proyecto curricular de Ingeniería Catastral y Geodesia, y el motivo de esta presentación es como exposición en la clase de Geografía Humana y Física. Para entender de manera más clara la historia del ordenamiento territorial, es necesario precisar acerca de la evolución de este término y tener en cuenta los modelados y los conceptos que a lo largo de los años han servido como base estructural para la creación de este. Además de esto, debemos tener en cuenta también que el ordenamiento territorial se basa de manera muy simplificada en la división de varias secciones en territorio determinado. Esta división de secciones o de territorio ha ido cambiando al pasar de los años dependiendo ya sea del contexto de un determinado lugar del mundo o también por factores como lo pueden ser políticos, económicos, sociales o incluso culturales. El ordenamiento territorial puede ser abarcado en tres grandes etapas en diferentes lapsos de tiempo. La primera etapa se puede definir desde 1920 hasta 1945, que es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa está marcada principalmente por los efectos que tuvieron en el territorio el liberalismo económico. Esta doctrina del liberalismo económico quiere decir o tiene una corriente de pensamiento en el que la poca intervención del Estado, por no decir nula, hace que haya un mercado libre y que se optimicen los recursos dependiendo de lo que quiera cada persona, cada grupo de personas. Esto afectó principalmente al ordenamiento territorial, ya que puede decirse que cada persona, cada grupo de personas realizaba su industria, su empresa, básicamente desde su pensamiento sin importar lo que el Estado les proponía. Esto ya quedó un poco de desorden en diferentes territorios. Ya siguiendo con la segunda etapa, esta se define desde 1945, que fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Debido a esto, esta etapa puede nombrarse como la etapa posguerra para el ordenamiento territorial y se ve influenciada por la necesidad de corregir los daños que causaron la guerra en diferentes países como lo fue Italia, Francia o incluso Alemania. Esto obligó a las personas a tener una relación más estrecha con el Estado para que estas dieran unas soluciones viales para la nueva reconstrucción de la infraestructura y tener una organización más definida y más simple. Ya después vendría la tercera etapa, que se puede definir como la actualidad o la etapa contemporánea. En esta se ve bastante influenciada la estrecha relación que se tiene con el medio ambiente y cómo nosotros podemos tener una conciencia más ecológica y tener en cuenta que no solo el ordenamiento territorial es tener una división en cuanto a industria y en cuanto a economía, ya que también debemos tener en cuenta los daños que le podemos causar al medio ambiente, como pueden ser represas acuíferas o parques ecológicos o zonas donde hayan de pronto animales en peligro de extinción. Para mí, en esta etapa se evidencia de pronto una conciencia más óptima, una conciencia más lógica con respecto a la Tierra y se puede decir que se hace una relación un poco más amigable con esta. Volviendo un poco atrás en el tiempo, vemos que los primeros antecedentes del ordenamiento territorial radican en el urbanismo. Este concepto se define como una disciplina cuyo elemento de estudio son principalmente las ciudades y cuyo objetivo es ordenar los sistemas urbanos que se encuentran en estas ciudades. Se puede observar que en realidad es un sistema bastante defectuoso que se queda bastante corto en cuanto a división política, ya que no tiene en cuenta los diferentes territorios rurales y estos eran los que predominaban en esa época. Algunos de los autores o personajes más importantes del ordenamiento territorial y sus antecedentes son Hipódamo de Mileto y Felipe II de España. Este primero, Hipódamo de Mileto, es considerado el primer urbanista, ya que tuvo un plan urbanístico en un puerto llamado El Prieto, que estaba situado en la ciudad de Atenas, en el país de Grecia. Este plan lo desarrolló más o menos en el siglo XV.
El otro autor importante es Felipe II, que fue rey de España en un periodo de 1556 a 1598. La importancia de este individuo es que aplicó ideas urbanísticas en las leyes de Indias. ¿Qué eran las leyes de Indias? Estas consistían en una legislación que promulgaba y regía a las colonias americanas de la corona española. Entonces estas leyes de Indias eran las que los monarcas imponían para que las personas siguieran su doctrina en América. Volviendo al concepto del urbanismo, vemos que este se utilizó para designar los fenómenos de ordenación urbana. Sin embargo, ya que como nombramos antes se queda bastante corto, fue desplazado por lo que conocemos hoy como ordenamiento territorial, ya que este abarca más terreno, por decirlo así, y tiene en cuenta más los suelos extraurbanos, que quiere decir zonas rurales. Estos intereses extralocales o externos eran protegidos por instancias estatales en cuanto a materia de defensa nacional, de vías de comunicación como lo pueden ser carreteras o senderos. Ya se tenía más en cuenta lo que era el medio ambiente y otros factores externos como pueden ser la obtención de recursos. Hay varios antecedentes del urbanismo, pero se dio un boom o se tiene registro de que su época de oro fue en el siglo XI, donde se dio una planificación urbana en consecuencia al crecimiento de las ciudades, ya que se tenían más en cuenta la parte rural, se da una planeación teórica un poco más elaborada y se pone en práctica varios modelados de la época. Esto debido a que se tenía que resolver problemas de adaptación de las viejas tramas históricas o los viejos modelos que se tenían a las nuevas necesidades de las ciudades y de la gente, para solucionar la conexión entre diferentes barrios, la elaboración de vías de comunicación entre estos barrios y principalmente conectar el núcleo antiguo o el núcleo, digámoslo así, el núcleo de patrimonio, lo que primero se construyó o lo más viejo, con los barrios en desarrollo o las diferentes edificaciones nuevas. Otra corriente que afectó de manera considerable la creación del ordenamiento territorial fue la corriente del higienismo, que se consolidó a mediados del siglo XIX. Esta corriente considera la enfermedad como un fenómeno social que abarca todos los aspectos de la vida humana. Esta corriente se consolidó casualmente a medida que se iba cobrando también fuerza el capitalismo y la industrialización, lo cual causó tensiones importantes entre el ámbito social, haciendo énfasis o resaltando la importancia de medidas correctivas debido a conflictos como pueden ser la penuria residencial y la insalubridad, que era bastante marcada en esa época. Como registro de esto, tenemos que en Londres se crea la Comisión Real Británica en 1855 y otras dos comisiones se crean en Nueva York en 1894 y en 1900, con la misión de mejorar las condiciones urbanas, y se ponen en práctica diferentes instrumentos públicos para ordenar el territorio urbano. Esto último que quiere decir que para combatir lo que era la insalubridad o la poca higiene que había en las ciudades debido a el poco desarrollo que se tenía en materia de acueducto o de cloacas, se crean unos instrumentos que combatían esta insalubridad para tener una vida más óptima, lo que afectó considerablemente el ordenamiento territorial. Los instrumentos los podemos ver a continuación, que se dividen prácticamente en cuatro. El primero fue el establecimiento de unos límites al crecimiento de las ciudades y la descentralización. ¿Esto qué quiere decir? Que no se podía construir y construir y construir al placer de los gobernantes o de las personas a cargo de diferentes ciudades, ya que no se va a tener una salubridad óptima o una buena división de esta, que causaría más enfermedad y menos calidad de vida a las personas. El siguiente instrumento fue el de zoning o la zonificación. Esto va de la mano bastante con el primer instrumento, ya que la zonificación hace referencia a el plan, como tal un plan de ordenamiento territorial, digámoslo así, una división en donde se tuviera en cuenta las vías que iban a conectar, qué industrias iban a conectar con el pueblo o cómo iba a ser la mejor ruta para llegar de un punto A a un punto B. El siguiente instrumento fue la consideración de la ciudad como un agregado de unidades de vecindad, que quiere decir que ya se veía desde un panorama más global. Se tenía, hagan de cuenta, la zonificación en un entorno global.
Ya se tienen en cuenta las vías de comunicación entre las ciudades, cómo llegar de una a otra, cómo iba a ser la calidad de esas vías, cómo las personas podían llegar de manera sana, de manera segura de una ciudad a otra. El otro instrumento fue el de considerar la región como un ámbito de planificación física y alternativa a la metrópolis. Acá ya se ve marcado cómo se tomaban diferentes metrópolis como regiones ya sea globales o particulares y cómo se planificaba en base a eso. Entrando en un panorama más particular y de interés imprescindible, es necesario abordar las etapas por las que ha pasado el país colombiano en materia de ordenamiento territorial y cómo se han cambiado las configuraciones espaciales y de territorio desde la caída de la corona española a inicios del siglo XIX. Hubieron bastantes etapas que marcaron significativamente el ordenamiento territorial en Colombia. La primera de ellas, después de la caída de la corona española, fue el de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que al iniciarse la primera república independiente de la corona, se nombró como la Nueva Granada del Territorio, que se divide en 22 provincias en su ordenamiento territorial y en su organización estatal. Como podemos ver en el mapa, todo el territorio se dividía en 22 provincias. Este es un ordenamiento bastante austero y se queda bastante corto, ya que como se tiene registro, estas provincias eran bastante independientes entre ellas, lo que hacía que cada territorio se pudiera ver como una federación, se podía ver una organización federalista, ya que cada provincia tenía ya sea sus recursos o su economía o sus vías de comunicación entre ellas, pero no se comunicaban tanto entre unas y otras. La siguiente etapa fue la de la Gran Colombia, que empezó a finales de 1819, ya que en la ciudad de Angostura, situada sobre las márgenes del río Orinoco, se proclamó la organización de la República de Colombia con base en 3 colonias que integraban el virreinato de la Nueva Granada, las cuales eran la Capitanía General de Venezuela, el Reino de Nueva Granada y la Presidencia de Quito. La siguiente gran etapa fue el de la República de la Nueva Granada, el Estado de Provincia, que se dio entre 1830 y 1850. Ya después de haberse disuelto la Confederación Gran Colombiana, la República de Colombia de ese momento comenzó su vida de Estado independiente, con el nombre de la República de Nueva Granada, que en su Carta Constitucional sancionada en 1832 determinó una división descendente, que quiere decir que esta división era un poco más rigurosa, ya que la organización del territorio estaba en provincias y en partes más pequeñas eran los cantones y distritos parroquiales, y el mando político de cada provincia estaba en cabeza de un magistrado denominado gobernador, que era dependiente del poder ejecutivo, y el legislador y la parte legislativa está dividida en forma de cámaras de provincia y consejos municipales. Acá ya podemos ver una división un poco más rigurosa y un poco más organizada que quería tener, que no quería salir del paradigma que los tenía la corona española, de que el poder residía sobre una sola persona y ya se dividía el poder entre más personas ahora. Como podemos ver en estos dos mapas, el primero pertenece a las provincias que habían en Colombia hasta 1842, en donde se puede ver un abarcamiento un poco más particular de cada territorio de Colombia y una división más rigurosa, donde se pueden ver cantones y distritos parroquiales, que eran, digámoslo así, las capitales o ciudades importantes o pueblos importantes de cada provincia. Es bastante similar al de las provincias hacia 1856. Cambian que en la Carta Constitucional se pueden crear nuevas provincias o nuevos distritos parroquiales, que eran las unidades más pequeñas, dependiendo de la conveniencia política o económica que tuviera cada provincia. La siguiente etapa fue la de Estado-Región, que se dio en los lapsos de tiempo de 1855 a 1885. En este año de 1855 se expidió un acto reformatorio de la Constitución del 54, según el cual la ley podía erigir un nuevo estado en cualquier parte del territorio de la Nueva Granada. ¿Esto qué quería decir? Que se podía crear un nuevo estado con los mismos derechos o con las mismas bases con los que ya se estaban consolidados anteriormente.
En dicho contexto se formaron los nuevos estados de Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Magdalena, Panamá, Tolima, Santander y Huila, los cuales se basaron especialmente en las provincias constituidas en los primeros 50 años del siglo XIX. Acá podemos observar que la nueva división que se dio en este lapso de tiempo se consolidó en base a lo que ya se había estructurado en la antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora estos estados que se habían erigido tenían la similitud de ser similares a la división política que ya se había establecido con anterioridad, solo que modificando algunas cosas para optimizar esta división y la parte económica, política y social que se da en el territorio de la Nueva Granada. La siguiente etapa fue la de Estado Central, que se dio en los lapsos de 1885 a 1945. Durante la década de los 80, de 1880, las clases dirigentes colombianas comenzaron a preocuparse por la instauración de un poder central, capaz de consolidar un sistema político que lograra integrar los diferentes sectores dominantes. ¿Qué quiere decir? Que hubiera un poder central que tuviera la capacidad de conocer las necesidades de cada estado y que actuara de manera equilibrada, o que no se fuera por parte de uno o de otro, y que realizara las cosas de la manera más honesta y óptima posible. Esto con el propósito de echar a andar un Estado-nación, como marco necesario para el desarrollo de una sociedad capitalista que permitiera superar la crisis de los antiguos modos de producción y lo que estaba generando en el país desde los años 70 del siglo XIX. Esto quiere decir que querían abolir todos los fracasos que hubieron en las divisiones anteriores, en las constituciones anteriores, creando un Estado-nación, donde todos los estados del territorio tuvieran una vía de comunicación más clara y pudieran comunicarse de una manera más concisa en cuanto a problemas de relaciones internacionales, ya sea de manera económica o política, o incluso en problemas interiores. En este lapso de tiempo se dio un proyecto administrativo que se denominó la regeneración, que dio paso a un Estado centralizado, en el que se abolió lo de Estado-región del federalismo decimonónico y lo sustituyó por unidades administrativas denominadas departamentos, que son las que conocemos en la actualidad. Hacia los años de 1910, los departamentos crearon todo el territorio litoral y andino de Colombia. Acá ya podemos ver que se dio la separación de Panamá y de la República de Venezuela. Y podemos ver en la parte izquierda los departamentos que consolidaron hasta 1945, la parte nacional y las provincias que pasaron a ser después lo que conocemos como municipios. Bueno, eso fue todo por hoy. En la pantalla pueden ver las diferentes páginas web de donde saqué la información en la que base esta exposición y el documento base del que obtení la información sobre la historia de los antecedentes del ordenamiento territorial en Colombia. Fue el capítulo de los antecedentes del profesor Miguel Borja, donde obtuve todos los mapas y los gráficos que vieron en la parte colombiana. Muchas gracias a todos, hasta luego.